Hola, vamos a comenzar este tutorial de una mini mochila Wayuu. Este es el frente, esta es la base y esta es el asa. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una aguja 2 milímetros, una tijera, una aguja para coser, si es de su gusto una etiqueta, y vamos a utilizar un hilo de un color contrastante a la mochila como marcador. Los hilos que vamos a usar son estos que tengo por aquí. Ellos son hilos de algodón, tienen aproximadamente 40 gramos cada uno. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con el color fucsia. Vamos a iniciar con un aro mágico. El aro mágico, tomamos así el dedo, le damos la vuelta al hilo y introducimos la punta por la parte interna de ese arito y lo jalamos así. No debemos apretarlo mucho. Aquí en el aro mágico vamos a hacer 10 medio puntos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los inicios de las mochilas pueden variar. Hay mochilas que yo las hago con 10, algunos con 6, otras con 8, aunque con 8 no me gusta porque se acocan mucho. Ok, aquí cerramos con cuidadito, jalando la hebrita del aro mágico, y aquí vamos a colocar la hebrita del hilo marcador que se me fue por aquí. Ya va. En este caso voy a utilizar este color marrón. La vamos a colocar aquí. Me gusta utilizar este hilo en vez de usar un clip porque para mí es más fácil marcar todas las carreras, y así si me equivoco o cualquier cosa, puedo ver dónde estamos. Si yo quito el clip, al terminar la vuelta ya no sé dónde empieza y termina la vuelta. Les voy a enseñar aquí un ejemplo. Aquí tengo el hilo marcador, no lo he quitado precisamente para explicarles, ¿verdad? Fíjense que el tejido Wayuu es en espiral. La carrera empieza aquí y termina arriba. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque adentro van todos los hilos. Si nosotros cerramos la vuelta aquí, se nos van a ver todos los hilos internos. ¿Qué hacen las Wayuu? Bueno, las Wayuu van llevando el hilo por adentro. Al ser en espiral, el hilo sigue por aquí arriba. Pero esto a la vez hace que el dibujo pueda verse un poco distorsionado. Entonces, para que sea más fácil de tejer y ver dónde termina y empieza mi carrera, el hilo marcador me ayuda. Fíjense aquí, por ejemplo, vean aquí, ¿ven? Esto me ayuda a saber dónde empieza y dónde termina, y no se me distorsiona en la figura. Ok, así yo lo dejo en toda la mochila, la voy dejando. Ok, fíjense que aquí va arriba, no empalma exactamente. Entonces, bueno, por eso es el tejido en espiral. También se teje en bloc, se teje tomando solamente la hebra de atrás. Ok, aquí coloqué mi hilo marcador, lo vamos a pasar por adelante y hacia atrás. Después lo vamos a acomodar de una vez. Ahora vamos a agregar todos los hilos internos. Yo los tengo aquí acomodaditos, vamos a ponerlos aquí derechitos.
En este caso van a ir 4 hilos internos y el que estoy tejiendo son 5 hebras. ¿Cómo vamos a empezar aquí? Bueno, me voy a acercar aquí un poquito. Vamos a colocar las hebras, todos los hilos, los vamos a colocar atrás de la argollita. Este es nuestro hilo para tejer, con el que estamos tejiendo. Y esta hebrita, que es la hebrita del aro mágico, también la vamos a tejer. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me abra el aro mágico. No importa, dejemos esto aquí un poquito de hilo, ya lo vamos a solucionar, ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Entonces, en el punto que viene, que es el primero, vamos a hacer un aumento. Vamos a realizar 10 aumentos en esta vuelta. Voy a contar 2, 4, 6, 8. Okay. Tenemos que ver que empecemos pegadito en el punto que nos corresponde. Entonces, aquí tengo los hilos aquí, ¿verdad? Voy a hacer mi puntada de medio punto que va a envolver todos esos hilos. Nos ayudamos con nuestros dedos. Aquí quedan los hilos, ¿ok? Ya hice mi primer punto. Son 10 aumentos. Voy a jalar un poquito otra vez el aro mágico que se me abrió un poquito. Ustedes lo aprietan que no se les vea. ¿Ok? La primera vuelta es un poquito complicada, pero es cuestión de práctica. Bueno, les va a quedar el video grabado en mi canal de YouTube. Bueno, lo pueden ver varias veces para que, bueno, vayan practicando. Ya hice el primer aumento, este es el segundo aumento. Cuando tenga unos 5 puntos, voy a esconder la hebra, ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Este es el tercer aumento. Vamos a ir llevando los hilos de esta manera, vamos a tensarlo y a la vez este es el que va tejiendo. La idea es lograr que no se nos vean los hilos por atrás. Si se les ve un poquito el hilo por atrás, bueno, lo jalan y lo van escondiendo, pero vean cómo va a ver. Vamos a hacer unos 2 más y vamos a esconder los hilos. También vamos a cortar la hebrita de el aro mágico que ya la aseguramos, pues porque la tejimos con los hilos internos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a esconder estos hilos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar aquí y vamos a ir por cada uno de los hilos jalando poco a poco, no muy fuerte porque se les puede salir. Vamos a esconder este hilo adentro de nuestro tejido. Vamos jalando con cuidadito y así vamos uno por uno. Vean el moradito, ¿ver? Se va escondiendo, el blanco y el último que es el naranja. También lo pueden cortar, pero puede pasar que les quede un poquito de hilo que se ve aquí, entonces es preferible que lo jalen así. Y ahora aprovechamos de cortar la hebra del aro mágico con cuidado, no cortemos los otros hilos. Acomodamos nuestra pieza y vamos a seguir haciendo los aumentos. Recordemos que son 10 aumentos. Tratemos de hacer la puntada parejita, ni muy grande ni muy apretada, tan apretada. Vamos a hacer esto hasta que lleguemos a nuestro hilo marcador, que ya yo les voy a explicar cómo vamos a ir pasando el hilo adelante y hacia atrás, el hilo marcador, para que quede marcado todo nuestro avance y no tengamos problemas. Bueno, aquí agarré un poquito el hilo de marcador, lo acomodo. Ok, aquí llegué al final de la vuelta. Tenemos que tener 20 puntos. Aquí está el hilo marcador. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a jalar un poco
con cuidado que no se me vaya a salir. Así lo dejamos aquí y vamos a pasar este hilo marcador, lo pasamos hacia atrás, pegadito de la puntada. Ahí está el hilo marcador. Bueno, la vuelta siguiente va a ser un punto, un aumento, un punto, un aumento. Vamos a repetir esa fórmula toda la vuelta. Entonces comenzamos. Seguimos llevando nuestros hilos internamente. Un punto. Un aumento. Así va a ser toda la vuelta. Ustedes pueden ir viendo cómo va por atrás. Si se les ve un poquito el hilo, lo jalan el correspondiente para que no se vean. Por ejemplo, aquí se me ve un poquito naranja. Ustedes pueden jalar aquí con cuidadito y lo esconden. Y seguimos tejiendo. Verificamos, aquí está el aumento. Viene un punto. Un punto, un aumento. Síganme en mi canal, denle like, espero que les guste. Tengo otros tutoriales completos en mi YouTube. Me gustaría mucho verlos por ahí, ver sus preguntas, cualquier cosa que les estaré respondiendo. Aquí seguimos avanzando, recordando que la fórmula de esta vuelta, por decirlo así, fórmula es un punto, un aumento. Llegamos al final y al final donde está nuestro hilo marcador. Aquí está el hilo marcador. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar hacia adelante. ¿Lo ven? Lo pasé hacia adelante y lo pego bien a la derecha. Ok. En la carrera que viene ya quiero hacer un cambio de color. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a buscar el hilo que corresponde, que es este. Ustedes lo van abriendo hasta que lleguen al hilo. Y lo que vamos a hacer siempre es pasar el hilo que viene por atrás del que estábamos tejiendo. Esto nos garantiza de que nos quede más prolijo por adentro la mochila, donde no se vean los cambios de colores. Aquí, ¿lo ven? Ahí está el blanco. Entonces, como vamos a hacer cambio de color, yo dejo sin terminar el medio punto. Lo termino con el hilo que viene. Entonces hacemos esto. ¿Ok? Ahí ya tengo listo para empezar la vuelta. En esta vuelta hay otra cosa que voy a aprovechar de explicar. Como nosotros tenemos que hacer un círculo perfecto y no un hexágono, no queremos que se nos forme un hexágono, debemos tratar de mover los aumentos. Si yo hago los aumentos siempre sobre el aumento de abajo, se me va a colocar de forma hexagonal. En cambio, si yo las carreras pares, por ejemplo en esta, serían 2 puntos, un aumento. ¿Qué hago yo? Al inicio divido esos puntos. O sea, si son 2, bueno, comienzo con 1 y un aumento. Y sigo mi fórmula. 2, 2, un aumento. Así vamos a hacer toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí al final, nos va a quedar el punto que nos falta, va a quedar al final. Y se van a completar los 2 puntos. Seguimos. 2, aumento. Mientras tanto, nosotros seguimos llevando todos los hilos por dentro. Vamos ordenando. Yo tengo aquí al lado todos los hilos, aquí están.
Tengo aquí todos los hilos. Es normal que ellos se vayan enredando. Este es un tejido que es así. Bueno, no hay ninguna forma que puedan evitar eso. Tienen que tener paciencia. Van desenredando a medida que van tejiendo. Paren, desenreden los hilos y siguen. Yo, bueno, los voy a poner por aquí, pero ahí están. Aquí seguimos. Bueno, nos toca 1, 2, un aumento, ¿verdad? Seguimos. 1, 2, un aumento. Van soltando el hilo, van poniendo derechito. Ya poco a poco ustedes se van a ir acostumbrando y van a manejarlo perfectamente. Cuestión de práctica, nada es imposible. Esta es una mochila pequeña, la idea también es que aprendan. Ya después que saben la técnica, pues pueden hacerla ya un poco más grande y diferentes formas de diferentes dibujos. Pueden ir escondiendo los hilos que vean por ahí sin jalarlo mucho para que no se apriete y así vamos. Ok, aquí van 2. Fíjense aquí lo que les comenté al final, ¿ves? 2, aquí sería el aumento que nos corresponde y nos va a quedar 1. Ese punto que nos queda es el que completa el del inicio. Pero eso hace que se nos muevan los aumentos de sitio y nos quede planito, ¿eh? Nos quede el circulito perfecto. Ahora vamos a buscar otro color. Vamos a poner esto aquí un momentico. Fíjense que, bueno, esto pasa todo el tiempo. Tenemos que ordenar el hilo, lo van sacando. Hasta que logremos ponerlo al lado del que estamos tejiendo. Aquí está también. Hay gente que los pone en unos potes y los va sacando, pero bueno, yo tengo esos videos grabados pero en mi canal, pero la verdad que al final igual se enredan. Esa técnica hace que los cruces se vean atrás. Entonces, bueno, aunque esto parezca un desorden total, es normal. Ok, entonces aquí tengo los dos. Quiero enseñarles también la parte de la organización. Nada hago con darle pausa y no enseñarles esta parte. Ok, tengo mi hilo aquí, que es con el que estaba tejiendo. Entonces, me toca con el hilo azul. ¿Qué voy a hacer? Lo paso por atrás y lo pego lo más que pueda. Ordeno los otros hilos, los tenso y termino la vuelta con el color que sigue. Aquí acomodo. Ok, vean cómo se ve. Ya tengo el azul aquí integrado y tengo todos los colores aquí. Vean esta parte que está aquí. Bueno, ustedes ordénenla, estírenla para que esta parte quede estiradita. Ok, y tengo estos dos hilos aquí. Ya voy a ir intercalando. Ya esta vuelta la voy a hacer toda azul, entonces lo coloco aquí. Aquí está mi marca, la acomodo bien hacia la derecha y inicio esa vuelta.
En esta, ¿qué nos corresponde? 3 puntos, un aumento. Y así nos hacemos toda esta vuelta, que todavía es la parte, viene siendo la parte de abajo, esta fila de aquí estamos haciendo. Luego vamos a hacer esta, que es donde empiezan los triángulos. Entonces, bueno, seguimos. Ajá, 3 puntos, un aumento. Aquí seguimos. 1, 2 y 3. Ustedes también pueden utilizar otros hilos, hay hilo crochet colombiano, bueno, cualquier otro hilo. Por ejemplo, el crochet colombiano lo utilizo doble y lo tejo con esta misma aguja. Ok, 3. Ustedes pueden adelantar también, o decirme si prefieren que le dé pausa, tejo, y bueno, cuando llegue a la otra carrera empiezo. Como ustedes quieran, puedo luego hacer los videos. Aquí sigo tejiendo 3, un aumento. Al final me toca el aumento. Toda la carrera fue 3, un aumento. Aquí dejamos sin terminar porque vamos a cambiar de color. Así va. Paso mi marcador hacia adelante. Vean que bueno, el marcador va aquí, me va avisando. Ahorita es sencillo porque bueno, el cambio es evidente, ¿no? Del cambio de carrera, pero va a llegar un momento que el hilo me va a ayudar. Bueno, vamos a comenzar con el cambio de color. Vamos a agregarle color naranja. Entonces hago lo mismo, voy a acomodar porque tengo que llegar a donde está el inicio de mi punto en la aguja. Entonces
Entonces acomodamos aquí. Esta es la parte que muchos no muestran. Y bueno, es parte del trabajo. Y es por eso que estas mochilas tienen tanto valor, porque tienen también dedicación, tienen tiempo que hay que trabajar. Ok, aquí estamos. Tengo el hilo aquí. Venía con este. Ahora vamos a usar los dos colores. ¿Por qué? Porque yo voy a formar el triángulo. Voy a formar esto. Aquí está la marca. Ahora vamos a empezar así. Fíjate, aquí de la marca viene un aumento. 4, un aumento. 4, un aumento, que es la parte ya del triángulo. Entonces, como les dije, pasan el hilo por atrás, el naranja, vean, y jalan el hilo para que quede bien pegadito ahí. Hacen esa primera puntada y acomodan con el azul que no quede estiradito el punto, ¿okay? Queda así. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos corresponde ahorita? Aumento, naranja, ¿ven? 4 azules. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, paso el hilo por atrás y acomodo y tomo el azul. Aquí estiro, tengo que mantener el hilo estiradito. Ok, tomo el azul y vamos a hacer 4, que es el triángulo. 1, 2, 3 y 4. Ahora me toca el aumento naranja. Entonces, tomo el hilo naranja, lo paso por atrás del azul y tejo. Nos toca el aumento. Hago lo mismo. Ya ustedes van a ir tomando velocidad. Vamos acomodando nuestros 4. Así vamos a hacer toda la vuelta. Voy a seguir tejiendo y ya regreso. Ok, aquí vamos llegando, voy llegando ya casi al final. Quiero mostrarles. Fíjense que me queda los 4 puntos. Llegamos al final y paso mi marcador hacia atrás. Queda así. Aquí, bueno, tienen que tomar el hilo y desenredar. Vean, por los cambios que se hicieron. Pero eso es parte normal. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video porque no puede ser más largo. Espero que les vaya gustando. Vayan haciendo la tarea. Espero que les guste. Y bueno, por favor síganme, denle like. Y bueno, nos vemos pronto.